Buenas noches a todos y a todas. Esta es nuestra reunión número 37. Hoy 23 de noviembre de 2020. Bueno, les había dicho el lunes pasado que íbamos a tener 2 reuniones más, la de hoy y la del lunes que viene, y que en vez de tomar uno de los temas que proponían semana a semana, ustedes, bueno, lo hicimos abierto a preguntas. Y realmente hemos mantenido una intensa conversación durante la semana, muchas preguntas muy interesantes, muy interesantes. Algunas las vamos a tomar hoy y otras el lunes que viene, ¿no? Estoy tratando de ordenarlas de algún modo. Bueno, preguntas sobre la violencia, su diferencia con la agresividad, el estatuto de la urgencia, la sorpresa. Estas cuestiones las quiero tomar juntas. Muy interesante el aporte de Carlos. Bien, preguntas sobre si el psicoanálisis es un materialismo, es un idealismo. ¿Qué lugar para la filosofía en el psicoanálisis? Pregunta interesantísima. Responsabilidad en el campo de lo ético o no. Después, bueno, qué decir de la hospitalidad, la comunidad, etcétera. Bueno, así que vamos a ir y hay otras que no se los acabo de mencionar, pero que están, así que aquí estamos una vez más y además de estas preguntas que ustedes las acercaron durante la semana, además de estas preguntas pueden perfectamente a lo largo de toda la reunión, como hacemos siempre, hacer preguntas hoy sobre esto o sobre otra cosa. También seguimos recibiendo preguntas. Voy a tomar una que empleó una palabra que me pareció interesante. Digamos, ¿qué se puede decir de las furias que ha habido en la época de la pandemia? Bueno, han habido muchas distintas furias. Tomo algo. Además, a los temas podemos entrar, salir, volver. No tenemos ninguna organización a cumplir, así que vamos andando. Entonces, en este tiempo de pandemia, importa interrogar la furia porque hubieron distintas presentaciones, ¿no? También podríamos decir furia contra el aislamiento social, que dije varias veces que me parecía muy importante no nombrarlo aislamiento social, sino aislamiento sanitario. Me parece importante esa diferencia, pero me interesa entrar a esa furia que ha producido en algunos, no en todos obviamente, porque en general el tratamiento cotidiano y respecto del lenguaje corriente ha sido pensar el enojo respecto de la prohibición. Bueno, está la invitación o la prohibición a no salir, a no acercarse, etc. Entonces, me pareció importante entrar por otro lado y decir, entiendo la furia en relación a esto, no por lo que prohíbe, que es lo que comúnmente se ha pensado, sino hacer entrar algo que es la inversa.
por lo que estas, ya sean indicaciones, invitaciones, normativas, por lo que exigen, no por lo que prohíben, nos exigen salir de la indiferencia, del ensimismamiento humano en el que el otro no cuenta, ni nosotros mismos con el otro. Entonces, salir de la indiferencia nos pide, nos exige o nos invita a salir de la indiferencia para con nosotros mismos y con el otro. Esto fue uno de los golpes de la pandemia, ¿no? Ha sido un gran golpe al individualismo de cada uno de nosotros. Cada uno ha podido responder como ha podido, sí, hacer algo con el exceso de individualismo, sí, también como un saldo interesante de esto. Mil variantes, la clínica de todos los días. Pero esto está claro, que nos exigió salir en conjunto de la indiferencia. Es un cachetazo al ensimismamiento en el que no hay otro. Una invitación a que existan los otros para cada uno de nosotros. Entonces, me parece que con respecto de la furia sobre las políticas de aislamiento sanitario, no hay una contestación. Hay muchas, esta es una. También se puede contestar por el individualismo, creo que no alcanza, por eso quise agregar otra hoy, ¿no? Y pensar, qué interesante, ¿no? Pensar la proximidad con los otros, ¿no? Se habló tanto de la distancia social, no, se han producido muchas cercanías también en esta distancia, en el en casa, en el Zoom, con todo esto. Entonces, ¿pero qué decir de la proximidad? Una cosa es lo que puede decir de la proximidad y la agrupación, la agrupabilidad nuestra, la sociología. Pero podemos agregar algo desde el psicoanálisis, que la proximidad con el otro, antes de todo contacto, es una proximidad sin contacto. Es precisamente lo que tenemos en común con los otros. Nosotros hablamos desde el psicoanálisis, disponemos del lenguaje, hablamos, enunciados, nos comunicamos y demás, y dijimos, bueno, ahí tenemos eso ordenado, el lenguaje, con lo que clasifica, que ordena, sí, pero respecto de la posibilidad de pasar a otro momento, de dar un paso respecto del psicoanálisis, agregamos la lengua, algo que no tiene que ver con lo ordenado, pero muy propio, que es un recurso muy propio. Entonces podríamos decir, eso muy propio y que tiene su propio desorden, eso lo tenemos en común y nos reúne eso. Bien, entonces podemos ir leyendo cada uno y estas preguntas de distintos modos. Ninguna de las cosas que decimos tiene que ver, es así y se acabó. De ningún modo. Es poner allí una semilla y que pase lo que pase, se tira, se pisa, se toma. Bueno, ya veremos. Entonces, pero está claro que los humanos somos capaces de ir contra lo que nos conviene, contra lo que nos reúne con el otro. Así que ahí tenemos parte de la ferocidad de lo humano, a la que siempre hablamos, ¿no? Bueno, entonces, respecto de esto, ahí dijimos, furia en general se contesta con respecto de la prohibición. Entonces podemos recordar, bueno, respecto de las indicaciones, las invitaciones y demás, habíamos hecho una diferencia entre la moral y la ética. Entonces decimos, claro,
hay furia, el escenario, podríamos decir, es moral. Está la indicación o la prohibición de algo. Entonces se puede obedecer o desobedecer. Ahí estamos en el campo de la moral, de lo que debe ser, etcétera. Entonces se obedece, no se obedece, etcétera. Las rebeliones, etcétera. En el de la ética hay otro circuito. El circuito de, bueno, poder elegir esa norma. Elegir esa norma, no obedecerla, sino elegirla. Y ahí además nos encontramos con algo que es muy importante del psicoanálisis, que es el uso particular de la norma. En el uso particular de la norma está la norma, pero está elegida. Bueno, esta era una de las preguntas. Bueno, ya saben que pueden ir preguntando. Además, como es algo nuevo de hoy, tampoco sé cómo vamos a llegar con los tiempos, así que yo supongo que hay bastante tiempo para contestar más cosas. Una pregunta que hicieron llegar es si el psicoanálisis es un idealismo o es un materialismo. Entonces, digamos, primero le sacamos el es. Vamos a empezar a vaciar la frase. La frase dice, el psicoanálisis es un materialismo o un individualismo. Entonces, la primera, le sacamos el es. Porque veamos el psicoanálisis del que estamos hablando a lo que podríamos decir el orden del acontecimiento. Contingentemente pasa algo y es interesante eso que pasa o no pasa nada. Veremos. Entonces, sacamos el es a la frase. Vamos a sacar los ismos. Idealismos, materialismos, le sacamos los ismos porque en esos ismos lo que nos encontramos es encierro. Entonces, todo el tiempo estamos diciendo que vamos hacia lo nuevo, hacia lo que abre, hacia lo otro. No al encierro. Entonces, entremos por otro lado y decimos, bueno, la cultura occidental produjo un cuaternario y dijo que lo único que hay es mezcla en distintas proporciones entre, el cuaternario decía aire, agua, fuego y tierra. Distinta mezcla de todo esto. Bueno, el idealismo tiene un exceso con el aire, el materialismo podríamos decir mucho tierra, y entonces pondríamos el psicoanálisis del lado de una mezcla en la que estén presentificados los cuatro elementos, la mezcla de los cuatro elementos. ¿Por qué? Porque solo hay mezcla entre los distintos elementos en relación a lo que existe, en relación a lo humano y en relación a lo que existe. Entonces, materialismo, lo material, nos servimos de lo material, ideal, no servimos de ideal, pero ningunismo. Pero entonces interroguemos el nihilismo, que pone en juego la nada. Bueno, respecto del nihilismo, digamos, le sacamos el ismo y decimos, bueno, se trata de disponer de la nada, se trata de la posibilidad de tener la nada, tener nada. Entonces, esto que parece por momentos a algunos quizá extraño, a otros no, porque es un tema que trabajamos en distintas instancias, bueno, pero ese disponer también de lo nada y no de algo todo el tiempo es sumamente pacificante.
Acá hay una pregunta de María que dice la importancia de que existan otros para valorar a nuestros afectos. ¿Cómo? La importancia de que existan otros y valorar a nuestros afectos, sí. El valor interesante es el que nosotros le damos en cada momento, en cada escena, a lo que está pasando, a lo que creemos ahí, a lo que está pasando y nos está pasando con lo que está pasando, ¿sí? Pau dice, nos exigió la pandemia salir del egoísmo, sí, está exactamente, sí, podemos decir salir del egoísmo, le podemos decir salir de ensimismamiento, poner en simultáneo el cuidado de sí y del otro, sí, también. Y Mauricio dice, también ayudó a que algunos se cierren más seguro. Realmente lo que pasó fue diverso. Y entonces también nos queda, en esto que todavía no terminó, también nos queda pensar que pudimos, que entramos de nuevo, que no entramos. Hay tiempo para entrar lo nuevo, ¿eh? Hay mucho tiempo todavía. Bueno, esperemos que pronto salgamos de esto, pero sí, hay tiempo para refundarnos en cada momento. Hoy hicimos una cosa durante 36 reuniones, bueno, hoy 37, hacemos otra cosa. ¿Qué es esto? Bueno, estamos refundando este espacio, bueno, vamos a ver qué sale. No sabemos cómo va a salir. Podemos mejorarlo para la próxima en función de lo que pase hoy. ¿Qué va a pasar? Bueno, acá estamos. Vamos a ver. Entonces, introdujimos la nada, el nada, lo pacificante de esa dirección en la que no estamos persiguiendo la existencia de algo, la posesión, la propiedad, la pertenencia. También disponer del nada, de la nada. Bien, acá Lucía preguntó, habló usted de la pobreza en distintos sentidos, si puede tomar eso, bueno, retomar eso, ¿no? En realidad creo que fue dicho muy al pasar, pero sí que me parecía que en un momento como este, ¿no? Era importante poder hablar de la pobreza y diferenciar la pobreza de recursos de las pobrezas económicas. Pobrezas económicas se han puesto, digamos, las diferencias en cuanto a las posibilidades económicas se han puesto de manifiesto de una manera feroz desde ya. Entonces, bueno, vamos a entrar en nuestro campo y decir, bueno, el psicoanálisis está en el borde de la economía. Digamos, la economía habla de la distribución de recursos y con el psicoanálisis hablamos de la localización de recursos. La localización de recursos propios coincide con su uso, no es una cuestión teórica. Allí donde se localiza un recurso es porque en el mismo reconocimiento que no es intelectual está puesto en uso. Y ahí vamos en el análisis a la localización de recursos. Entonces, después de la crisis, ¿podemos ser más pobres de recursos? No. Podemos ser más ricos. Podemos
haber utilizado y ahora en lo que sigue la oportunidad para reconocer recursos. Vuelvo a decir, no es un reconocimiento teórico, epistémico, una idea. No. El reconocimiento de un recurso personal, de un recurso propio, coincide con su uso. Si no, no existe. Esto coincide con la idea de potencia que siempre nombramos, y ahí nos servimos de Spinoza. Potencia es lo que puedo hacer, no lo que podría hacer. Entonces, recurso que es el que uso, no el que podría usar quizá, tal vez, no. Lo que uso en este momento habitando esta escena. Entonces, ¿por qué? Además, podríamos quedar más pobres de recursos en esta crisis. Bueno, no haber hecho nada en el reconocimiento, en ese camino, sí es posible. Pero también hay otros factores, ¿no? Por no llegar a pensar la situación. Es necesario pensar lo que nos pasó, lo que está pasando. Es decir, lo que nos está pasando, y si no tenemos un tratamiento, cada uno de lo que pasó, nos está pasando con lo que pasó y demás, esto que no sabemos, ¿no? Y que además todo el mundo habla que hay, el virus sigue mutando y etcétera, bueno, que nos tome de otro modo en otra vuelta, porque acá fue una primera y feroz vuelta. Bien, entonces, a ver, tomo primero estas preguntas aquí. Dice Silvia, valoro mucho el haber podido adaptarme a las sesiones telefónicas. Bien Silvia, esto es muy interesante, le pasó a muchísima gente que pudo realmente trabajar. Después lo voy a retomar esto que vos decís. Y María del Castillo dice, ¿cómo puede estar atento el psicoanalista para no caer en un discurso filosófico? ¿Cuáles son las herramientas que debemos? Bueno, María, termino de hablar esto y en un ratito, a ver, tomo esto que es una pregunta muy interesante, nosotros que entramos tan habitualmente a la filosofía, muy, muy interesante. Entonces, lo que estaba diciendo, que, a ver, lo retomo. Entonces, ¿por qué quedaríamos más pobres? Bueno, estamos hablando de la localización de recursos. Y la verdad, pero cuán a menudo nos encontramos diciendo, o alguien diciendo, no pensé que esto lo podía hacer. Sí, la verdad, hemos localizado recursos, pero en el sentido es decir, usado. Aprendido cosas de informática, que no siendo la pasión de la vida de uno, arreglárselas más o menos ya es bastante. Miren, lo balbuceante de la reunión número 1 y ahora más o menos, por lo menos, algo pasa un poquito mejor, más fácil y con menos ¿andará hoy o no andará? Bueno, entonces, la cuestión es poder pensar lo que pasó y lo que nos pasó. Entonces, una invitación, vuelvo a hablar del lenguaje como metáfora, metonimia, comunicación, etc. Y algo del metaforizar que tiene más que ver con la poesía. Entonces, el lenguaje nos encierra, terminamos explicando, bueno, vamos hasta ahí nomás. Pero la posibilidad de abrirnos a, bueno, un poco más poetas y un poco más del decir que es hacer. Ahí no estamos en el campo del lenguaje. Cuando estamos
En el decir que es hacer, ahí no es el campo del lenguaje. Es un decir que hace lo que dice. Pongo el ejemplo del basta. Basta puede ser una palabra del lenguaje y la usamos montones de veces. Pero allí donde el basta entra haciendo el basta, allí decimos que ese decir es hacer. Ese basta es performativo. Hizo basta cuando dijo basta. Entonces, ese habla es interesante, importante, porque allí pasa algo, hay una verdadera consecuencia. Si estamos encerrados en el lenguaje, hay un muro, hay inmovilidad, y vamos hacia el movimiento. Lo decimos de muchos modos. Para ir hacia el movimiento, ojo, es importantísimo poder contar con lo que ya se hizo. Contar con lo que ya se hizo, porque de lo que se trata es de seguir, de otro comienzo, de lo que viene después, no de desconocer como colonizadores lo que hay y arrancar en cero. No, el cero no existe. Es respecto de lo que hay poder introducir lo nuevo. Entonces, si podemos, no en el encierro de la metáfora y la metonimia y el lenguaje, si podemos metaforizar, si podemos ser más poetas y no hacer poesía, sino que psicoanálisis, bueno, podemos ser pobres, pero no miserables. Podemos disponer de nuestros recursos. Entonces, ¿dónde hay miseria? En todos nosotros. ¿Dónde tenemos escena de miseria? Ahí, cuando resignamos posiciones. Contemos con los lazos, contemos con las cosas que pasaron y pasan en este momento y van a seguir pasando. Contemos con decirle no a los fatalismos, contemos con responder en cada momento. Es lo mismo que decir no a lo fijo de la metafísica. Esto es. No. Está lo que está siendo, lo que es nuestro pasar por los distintos momentos que nos toca vivir. Entonces, ahí no está la pobreza. Vamos pasando, se necesita ir realizando movimientos calculados. Volver a pensar la unión entre nosotros, entre los humanos. El valor de la unión entre los hermanos, dije hermanos, sí, eso nos hermana. La reunión entre los humanos, sí. Cuando hablé de la furia, precisamente en las antípodas de la reunión y de la unión. Bien, entonces, bien, aquí, ¿cómo puede... ¿cómo puede el psicoanálisis estar atento? Un decir que transforma de constante. Miguel, Yotine, ¿sí? Deconstruye. Un decir que transforma, que deconstruye momento a momento. Exactamente, sí. Es un camino de deconstrucción. Es un camino de pasar de un modo a otro. Sí, exactamente, eso. Y respecto de lo de la filosofía, podemos entrar de muchos modos. Me había hecho una ayuda a memoria por aquí. Y sí, para nosotros es muy importante las referencias
cómo nos servimos de la filosofía. El psicoanálisis no es filosofía, pero nos servimos de la filosofía. Nos servimos ¿y qué hacemos? La pregunta de María es cómo, a ver la formulación, ¿cómo era la formulación? Acá está la formulación, para no caer en un discurso filosófico. Yo diría, corramos el caer y, digamos, nos servimos y hacemos otra cosa, pero realmente nos servimos. Es decir, para distintas cosas tomamos los presocráticos, deconstruimos la filosofía occidental, por lo tanto la metafísica occidental, que habla del ser, lo hecho. Vamos hacia esa deconstrucción, nos apoyamos mucho en los filósofos que plantean una dirección hacia el final de la metafísica, no al ser, sino al siendo, y de ahí a el pasar a lo nuevo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Construimos herramientas con la filosofía, pero se transforma en una herramienta del psicoanálisis cuando con eso podemos generar un nuevo espacio para el ser hablante. No tomamos todo, tomamos algo. No tenemos necesidad de la rigurosidad de tomar todo el pensamiento de alguien, de ningún modo. Se toma algo, nos sirve para construir una herramienta, pero ¿cuándo se transforma verdaderamente en una herramienta para el psicoanálisis? Cuando con esa herramienta podemos ir pasando a construir un nuevo imaginario cada vez que es en el que vivimos, que es lo que es posible para nosotros, que no es ilusorio, que es verdaderamente, que abarca el mundo en el que vivimos. Entonces, cuando se genera un nuevo espacio, allí estamos haciendo algo respecto del psicoanálisis como la entrada de una exterioridad. Nos servimos de la filosofía, pero la operación que hacemos es otra que la filosófica. Es una operación que se dirige a la creación de un nuevo espacio. Y de ahí a esa experiencia que implica que entren, nuevos espacios. Aquí, Pau dice, ¿cómo? Veremos qué aprendimos y transformamos quienes estamos viviendo la segunda ola de brote de pandemia, todo un desafío. Sí, claro. Pau no vive en la Argentina y está en este momento pasando una segunda ola, así que desde acá la acompañamos todos. Va hacia el invierno, que también es una cuestión con la pandemia, por supuesto, donde se ha producido un aumento de los casos y un descenso de la temperatura, cuando en realidad en este momento en el hemisferio sur tenemos el beneficio de avanzar hacia el calor, pero allá es inverso. Quiere decir que se han aumentado los casos. Es necesario extremar las medidas. Y Pau, hace referencia a dos cosas muy distintas. Está muy interesante en la pregunta. ¿Qué aprendimos? ¿Y qué nos transformamos? Desde el psicoanálisis pensemos en la transformación.
¿Qué forma soltamos y pudimos tomar otra? Es distinto que apostar al aprendizaje. El humano es el que tropieza 1000 veces con la misma piedra. Bueno, alguien, digamos, le tiene miedo a algo. ¿Aprende a no tenerle miedo? No, tiene que hacer otro trabajo que no es el aprendizaje. El aprendizaje no alcanza. El aprendizaje sirve para muchas cosas, pero no para poder dar cuenta de lo que a uno le pasa con lo que pasa. Para eso se necesitan otras operaciones que van por la afectación de la forma, por la transformación. Así que en una parte nos quedamos con una parte de la pregunta para nosotros, la otra parte se la dejamos a la educación, que tiene otro campo, pero la generación de nuevos espacios la pensamos del lado de poder ceder una forma, poder ceder una insistencia, poder hacer entrar algo nuevo en la vida de nosotros. Todo un desafío, sí, Pau, tenés razón, desde ya. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con pedir que en realidad retomar la idea respecto de lo canalla, ¿no? El canalla o lo canalla, y qué hacer con esto. Yo no tengo en este momento acá exactamente la formulación de la pregunta, pero tenía que ver con, digamos, qué es lo que pasa, qué es, cómo podemos responder. Bueno, entonces, recordemos, sacamos a la palabra canalla del discurso corriente para decir, nombremos una cuestión del psicoanálisis con la palabra canalla. Nombramos a alguien que es inmodificable, que está por fuera de la ética, que jamás rectificaría nada, que jamás podría reconocer una falla, un error. Es inmodificable. Alguien que está por fuera de la ética es inmodificable. Alguien mandó un comentario para decir en el discurso corriente, nombrando, es otra persona, nombrando lo canalla, dijo, bueno, mis hijos hablan de no le entra una bala. Bueno, eso, ahí está dicho con un modo simpático, muy simpático, algo que es muy feroz, que es por fuera de la ética. Bien, ahí dejamos a los canallas inmodificables solos, sin atención. Pero me parece muy importante la pregunta, porque la pregunta apuntó al daño que hace el canalla. Esto me pareció importante, compartirlo con ustedes. Es una experiencia de daño, hay que cuidarse, de muerte de lo más propio, del sí mismo de uno. El canalla ataca la ética de uno. De ahí no surge nada. Cuando uno recibió esa ferocidad del canalla, esa potencia destructiva del canalla, no surge nada. Hay experiencias concretas de que alguien diga, de pronto no se me ocurrió nada más, es como si no supiera nada de nada. Eso es el daño, ¿no? No surge nada, no tuve más ocurrencias, dice alguien. Quedó barrido todo, quedaban barridos los recursos, absolutamente inútil. Alguien que estaba muy lejos de ser un inútil, muy lejos, pero había quedado bajo el daño, es decir, había quedado, ¿no?, aplastada la posibilidad del hacer. Entonces es necesario interrogar eso. A mí me parece que trabajar con esto juntos, a mí me parece que está la posibilidad, cada uno
luego hace lo que quiere, lo que puede, lo que decide, etcétera. Bueno, pero me parece que podemos armar algo respecto de la posibilidad de una defensa. Muy difícil, hay que correrse, hay que retirarse. Es una acción, la canallada, o lo canalla, es una acción determinada por una voluntad feroz de poder. Es una voluntad de poder. Va a la aniquilación del otro, ¿no? A la aniquilación. Ahí me acuerdo de una referencia muy interesante de Manuel Levinas, que dice, en un texto donde habla del rostro, dice: es el rostro del otro el que impide matar. Es una frase enigmática, pero hay todo un trabajo escrito sobre eso. Ahora les digo, acá Norberto dice: creo que a lo canalla se le puede responder con la ley. Claro, sí, con la ley, pero con la ley, ¿no? Con la ley. Es lo que no está pasando en Estados Unidos. Seguimos, se sigue no aceptando un resultado. ¿Y dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Sí, es así. La ley que es real. Para el psicoanálisis la ley es real. No es simbólica ni es imaginaria. Es real, va ahí, está en el justo punto. Se puede esto y no se puede lo otro. Sí. Verdaderamente es así. Entonces, respecto de la canallada, lo canalla, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una voluntad de poder, una voluntad de aniquilación, porque si el otro no existe. Entonces, el rostro del otro impide matar, dice Emmanuel Levinas, ¿no? Es un modo de hablar la existencia verdadera del otro, la alteridad. En el mismo momento que el otro está, allí está esto de el otro impide matar. Se trata, en lo canalla, de la carencia de una dimensión ética. Esto hay que tomarlo en cuenta. Es de una sutileza enorme lo que ocurre después de esos encuentros. Tienen el estatuto de un golpe. Después de eso no hay respuesta. No hay respuesta. No es una declaración de impotencia lo que pasa. Es un golpe que golpea contra los recursos y alguien queda diciendo, estoy hablando de ejemplos que extraemos de la clínica, de pronto se me borraron todos los papeles, o no saber radicalmente qué hacer. Bueno, se puede localizar que estuvo bajo el golpe canalla. Es necesario el tiempo de espera, el tiempo para volver a encontrarse con los propios recursos, el tiempo de recuperación, el poder correrse de la mira del canalla, tener la pausa para correrse de la mira del canalla. No se trata de pelear frontalmente, porque como no hay otro, tira a matar. Muy difícil salir de ahí con vida. Bueno, entonces es necesario refundarnos después de ese arrasamiento. Son experiencias de arrasamiento. Fundar. Que no esté fundarnos, refundarnos, que no esté la amenaza, que esté la libertad y saber que se puede perder. Sí, se puede perder. Habrá que decidir algo. Es interesante el combatir la cobardía, poner en valor la valentía, que a veces es, en este caso sería
correrse y salirse de la mira del canalla. Entonces, estamos hablando de cobardía y valentía, pero no en términos de ideales, como nombres de la libertad, de la posibilidad de lo nuevo. Y ahí podemos decir, en esto, uy, se me cayeron los papeles, en esto hay una transmisión de lo canalla que es aniquilante. Pero hay interesantes transmisiones y hay otras que no son interesantes como esta, ¿no? También podemos decir, eso que pasa sin que nos demos cuenta, ¿no? Es propio de las familias, las transmisiones, más allá de las palabras. Eso que pasa, eso que se transmite en una familia, algunos lo toman, otros lo dejan pasar de largo, y ahí está la singularidad de cada uno de los integrantes de la familia. En silencio pasa eso, por el mismo canal por el que de pronto pasa la canallada, pueden pasar cosas interesantes, valiosas, pero en última instancia, respecto de la transmisión, está lo que uno toma o lo que uno deja pasar. Ahí hay que ocuparse de eso. Miguel dice, no hay que darle existencia al canalla desde nuestro discurso solo con el jurídico. Sí, esto se junta y hace puente con el comentario de Norberto. Estados Unidos, bueno, es con la ley. Tiene que estar. Hay que arreglárselas para que esté. Bueno, bien. Sí, poder servirse del psicoanálisis en este año tan especial ha sido realmente. Y Pau dice, el golpe canalla es el peor de todos. Tremendamente destructivo, sí. Pasa muerte, es aniquilante. Bueno, entonces estamos diciendo, transmisión, sí, pasa como una transmisión pero letal. Entonces, si estábamos hablando de otras transmisiones, entonces es necesario poder ocuparse de esto. No se trata de enfrentarlo. Requiere valor retirarse de la mira, requiere valor. Si no hay alguien que no pueda, si no hay alguien que pueda decir no, ahí es mortífero. Hay que correrse. Es una cuestión importante con la experiencia clínica. Entonces, la nueva fortaleza, cuando se logra hacer algo con esto, la experiencia, la nueva fortaleza adquirida es haber pasado por la experiencia, haber podido hacer algo con esto, algo como deshacernos de una envoltura que nos ata los brazos y nos impide la valentía necesaria para corrernos, para intervenir. Bien, es una transformación que se festeja, que produce una alegría muy especial. Son alegrías muy especiales cuando uno puede hacer algo en este orden de cosas. Son nombres de la felicidad, son instantes de felicidad. Aquí alguien dice, Pau dice, la abstinencia del psicoanálisis, cómo hacerlo funcionar. Bueno, con lo canalla. Y bueno, precisamente, abstenerse, claro, la abstinencia, sí, la abstinencia.
La abstinencia, abstenerse de insistir, abstenerse de querer poder con lo que no se puede. Con lo que está por fuera de la ética no se puede. No se puede. No es que yo no puedo, no puede nadie. Entonces la abstinencia, que es poder no hacer, eso tiene un valor importante. Ahí podemos decir, a eso podemos llamar abstinencia del psicoanálisis, a muchas otras cosas más, pero ahí, concretamente, abstenernos de querer poder con lo que no se puede, porque con lo que está por fuera de la ética no se puede hacer nada. Es ferozmente destructivo. Entonces, de diversos modos con las preguntas, que han quedado muchísimas preguntas para muchas preguntas para la próxima vez, pero quiero leer algo. Lo nombré a Emmanuel Levinas y hoy porque estuvo mucho en las preguntas. Es un filósofo, no es un psicoanalista. Hacemos esta operación de tomamos algo y hacemos otra cosa. Bien, pero él habla de la responsabilidad para con el otro, ¿no? Y la vida es eso, ¿no? La responsabilidad para con el otro, para lo que no es asunto de uno. Es decir, él habla que respondemos, habla de la responsabilidad para con el otro, para lo que no es asunto de uno, para lo que no es asunto de uno. Entonces, el lazo con el otro me hace responsable, en tanto estoy allí, es un otro para mí. Bien, sin pedir la recíproca. Esto es de cada uno, no es me responsabilizo y vos te responsabilizás de mí y hacemos una relación. No. Él dice, el otro es también mi responsabilidad. Esas son palabras de Levinas que quería mencionar al pasar. Y bueno, hay muchas otras. Nos quedan 2 minutos para agradecer los comentarios que incluyeron hoy. Seguimos recibiendo las preguntas, comentarios o lo que quieran que tratemos. Tenemos ya varias para la próxima reunión, que es la última de este año, la última. Y bueno, seguimos recibiendo. Han sido muy interesantes, muy abriendo nuevos caminos, algunas volviendo sobre algo dicho y otras no. Así que tenemos varias cosas nuevas para el lunes que viene. Les agradezco a todos los que hicieron llegar. Gracias por estar acá nuevamente. Gracias por haber estado 37 reuniones. Y bueno, y entonces hasta el lunes que viene, que va a ser la despedida de nuestros encuentros de los lunes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, hasta el lunes.